Nos encontramos en este domingo con un texto del Evangelio que no hay que darle muchas vueltas para comprenderlo. O podríamos decirle que no hay que echarle mucha agua para que no se diluya. Lo que Jesús nos dice es bastante claro. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Nos pasa muchas veces que queremos diluirlo, que queremos preguntarnos a ver qué será la cruz, qué será esto que el Señor quiere ponerme en el camino, qué será esto que tengo que hacer para seguir al Señor. No, la respuesta es, podríamos decirlo, sencilla, o no hay que darle muchas vueltas a la explicación. Tenemos que amarlo y seguirlo. Amarlo y seguirlo sin medias tintas. Por eso nos recuerda el Señor en el texto del Evangelio: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no lo amamos a Él más que a nadie, no podemos seguirlo. El Señor es claro en esto. Y aunque resulte difícil de comprenderlo y mucho más difícil de ponerlo en práctica, el mensaje del Evangelio es lo suficientemente claro. No podemos ser cristianos mediocres. No podemos ser cristianos a medias. No podemos ser cristianos de nombre y no de actos. No podemos decirnos cristianos y no acercarnos a Él, en definitiva. Podríamos decirlo de una manera más práctica. Si me digo cristiano, tengo que acercarme a Él en la Eucaristía. Si me digo cristiano y no me acerco al Señor en la Eucaristía, y difícilmente pueda llamarme cristiano. Son las medias tintas que dice el Señor en el Evangelio. El cristianismo no es un contrato con cláusulas que puedo aceptar o no aceptar. El cristianismo no es un contrato de conformidad entre una parte y otra que yo puedo decir qué me conviene y qué no me conviene. No, el cristianismo es seguirlo a Él, aceptar la cruz, por sobre todas las cosas, sin mediocridades. Podríamos decirlo claramente: por un cristianismo mediocre muchas veces pagamos muchos. Es decir, muchas veces nos decimos cristianos y obramos de una manera distinta. ¿Cuántos de nosotros somos incoherentes con nuestro cristianismo? Y digo nosotros porque caemos todos en esa mediocridad, a veces, de no jugarnos por lo que debemos jugarnos. No jugarnos por la verdad, por el bien común, no jugarnos por el hermano, pensar más en nosotros mismos que en los demás, cuando el mensaje del Evangelio y es muy claro. Cuando nos jugamos por el hermano que más lo necesita, lo hacemos por el Señor. Por eso dice el texto del Evangelio: el que no me ama más a mí que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, hasta a su propia vida, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces ponemos delante del Señor todas estas cosas, pero de mala manera? Porque no estamos diciendo con esto que debemos dejar de lado a nuestros padres, que no debemos quererlos, que no debemos querer a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. No, estamos diciendo que debemos hacerlo, pero en el amor del Señor. Es decir, que debemos hacerlo sin egoísmos, debemos hacerlo sin pensar primero en nosotros mismos. Estamos diciendo que debemos estar con el que necesita por encima de lo que nosotros consideramos propio nuestro, de nuestro tiempo, de nuestra integridad, de nuestro descanso, de nosotros mismos. El cristianismo no es algo para vivirlo a medias. O lo vivimos y entregamos nuestra vida al Señor, o no lo vivimos. Los textos del Evangelio en esto son muy claros. Nadie, dice el texto de hoy de San Lucas, nadie se pone a construir una torre si no sabe que va a tener para terminarla. Porque si no,
va a ser el hazmerreír de todos, dice el texto. Lo cierto es que nosotros hacemos habitualmente eso, queremos construir una casa y vemos si tenemos para seguir haciéndola, o la hacemos por partes, pero la planificamos. No nos vamos a largar a construir si sabemos que mañana no vamos a tener para hacerlo. Entonces, ahora, ¿por qué en nuestra vida cristiana a veces hacemos eso? Entonces, nos acercamos, pedimos el bautismo para nuestros hijos, pero termina nuestra relación con ese banquete eucarístico al cual nos acercamos. Entonces, empezamos a construir, pusimos los cimientos, pero después no tenemos ni siquiera intenciones de edificar. Nos acercamos al sacramento del matrimonio para constituir una familia en el Señor y al domingo siguiente ya no estamos en la Eucaristía. Nos acercamos a la reconciliación y pedimos perdón por nuestros pecados, pero después no tenemos muchas intenciones de transformar nuestra historia. Es como cuando construimos una torre y nos quedamos en la mitad, nos quedamos en los cimientos. Una vida cristiana que no tiene continuidad, una vida cristiana sobre la cual nada puede ser construido, como el rey que sale en campaña, dice el texto del Evangelio de hoy. Por eso, qué bueno que le pidamos al Señor en este día ser cristianos coherentes. Y coherentes significa no solamente ir a misa el domingo, porque si nos quedamos solamente con eso, otra vez nos quedamos en la mitad. No es solamente la participación de la Eucaristía, el acercarme a la reconciliación cada tanto. El ser cristianos coherentes es vivir de lunes a lunes como buenos cristianos. En mi familia, en el trabajo siendo honestos, en el lugar donde estudio cumpliendo lo que tengo que hacer, en el lugar donde trabajo cumpliendo mis tiempos y mis horarios. Ser cristianos coherentes será saber elegir en las urnas también, por supuesto que sí. Ser cristianos coherentes será involucrarme en el bien, en el común, en la construcción de la sociedad. Ser un cristiano coherente es preocuparme por mi vecino que tal vez hoy no tiene nada para comer y tal vez yo tengo en mi mesa. Ser un cristiano coherente es preocuparme, sí, por mis hijos, mi madre, mi mujer, mis hermanos, ¿no? Hasta por mi propia vida, pero preocuparme en el bien del Señor, con el amor del Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Ser un cristiano coherente es lo que le pedimos al Señor en esta Eucaristía que hoy celebramos. Si tuviésemos más cristianos coherentes, si todos nosotros fuésemos cristianos más coherentes, tal vez no tendríamos que estar rezando por la paz en Siria, tal vez no tendríamos que estar rezando para que el Señor mueva los corazones de gobernantes que se dicen cristianos, tal vez no tendríamos que estar rezando para procurar la paz, si todos procuráramos ser coherentes entre lo que creemos y lo que obramos. Pidámosle al Señor esa coherencia de vida que necesitamos para transitar nuestra existencia en paz. Que así sea.